Bienvenido a nuestra clase número 4, encuentro en vivo número 4. Hoy estaremos hablando de las propiedades magnéticas de los materiales. Todo referente a nuestras ciencias de los materiales. ¿Qué son las propiedades magnéticas? ¿A qué se refiere las propiedades magnéticas de un material o de los materiales? Sabemos que las propiedades magnéticas o las propiedades de manera general de un material son aquellas condiciones intrínsecas que permiten la utilización, utilidad, prestancia de en este caso, los materiales. Y cuando hablamos con respecto a nuestra condición magnética, va en función del flujo, en función del flujo, la densidad de dicho flujo. Las propiedades magnéticas de un material va en función del flujo de los electrones que fluye a través de dicho material, bien sea en una dirección, en un sentido o en el sentido opuesto o en varios sentidos simultáneamente. Aquí en la gráfica vemos cómo sería el comportamiento de la función. Con la densidad de flujo. Fíjense que acá tenemos nuestro flujo para el caso cuando las propiedades son ferromagnéticas. Vea la dirección del flujo como se muestra acá, como se muestra acá. Nuestro flujo, vea la dirección del flujo, todo va uniforme en una dirección. Entonces tenemos que las propiedades de algunos materiales los tenemos en caso que sea ferromagnética. Esos ferromagnéticos conocemos entonces. Algunos de estos materiales tenemos el hierro, el níquel o el cobre. Su dirección de flujo lo hace que sea un ferromagnético. Pero ahora vemos que existe el ferrimagnético. La dirección, como se ve acá en el gráfico, la dirección de flujo va en un sentido, en este caso descendente. Bien, pero en un punto puede cambiar el sentido ferromagnético. Entonces, estos materiales lo conocemos con el nombre de ferrimagnético. Tenemos materiales paramagnéticos, su comportamiento de flujo, fíjense, se muestra acá, y podemos decir, bueno, de forma aleatoria en sus diferentes procedimientos de estructura cúbica. Bien, entonces acá como sería su dirección, la flecha indica la dirección del flujo de los electrones dentro de ese material vacío. Y tenemos los diamagnéticos, que en comparación con el paramagnético, dice que la dirección, acá tenemos en el paramagnético, tenemos una dirección totalmente axial en un punto. Acá ellos son
aleatorios, pero la dirección es oblicua. ¿Sí? Tanto en X como en Y. En este caso, hay que mencionar, bueno, saliendo del plano. Sí. Aquí en la gráfica mostramos cómo serían propiedades. Depende de quién, la densidad, flujo que circula a través de dicho material. Y dice que flujo o inducción. Esta palabra inducción me indica, estamos bajo la acción de recorrido de carga eléctrica. Campo eléctrico y tenemos campo magnético. En un momento, la imagen para que se visualice de manera general y se vea las diferencias entre las diferentes propiedades ferromagnéticas, ferrimagnética, paramagnética y diamagnéticas. Haciendo una profundización más formal, vemos que tenemos magnetización, permeabilidad y campo magnético. Que tenemos tres condiciones: magnetización, permeabilidad, campo magnético. Por lo tanto, la intensidad de campo magnético está dado por la ecuación H mayúscula es igual a N por I sobre L, donde N es el número de vueltas de la espira. De la espira. Entonces, imagínense que tenemos una espira, núcleo metálico, espira. Entonces, el número de vueltas de esta espira la llamamos N. La longitud es la longitud del alambre, esa bobina, medida en metros. Y la letra I mayúscula sería la intensidad de corriente, unidad en amperes. Por lo tanto, la unidad de intensidad de campo magnético, intensidad de campo magnético son amperes vueltas metros, o simplemente amper sobre metro. También tenemos una unidad magnética opcional con el nombre de muestra, que se obtiene a multiplicar la intensidad del campo magnético amper sobre metro por 4pi por éxilo elevado a la menos 10 a la 3. Esto es el factor de éxilo, es el factor de permeabilidad del material.
Entonces, ¿qué es permeabilidad? Su nombre lo indica. ¿Cómo puede ser el material? ¿Cómo puede ser permeado? ¿De qué manera puede ser permeado? ¿Más o menos? ¿O con respecto a la permeabilidad en el vacío? La estandarización. El parámetro estándar de comparación. Bien, ya vemos que la magnetización va en función de la dirección del flujo de los electrones, la permeabilidad, qué tan permeable o no es el material con respecto al vacío. ¿Sí? En la tabla. Así que la inductancia o densidad de flujo magnético, o densidad de flujo lo llamamos eh, la inductancia. Si la intensidad es H, la inductancia es E mayúscula, donde es igual a campo magnético, la intensidad del campo magnético, y el campo magnético multiplicado por una constante de permeabilidad magnética en el vacío, lo que está diciendo, ¿está cierto? Esa constante de permeabilidad en el vacío está estandarizada, es una constante. Entonces, bueno, aquí se hace cierta aclaratoria. Si las unidades del campo magnético, hay una alternativa, es el oeste, también la inductancia viene, se puede llamar en Gauss. Un Gauss sobre oeste no más que un conjunto alternativo de unidades. Y aquí vemos este valor de permeabilidad en el vacío es 4pi por éxilo, por 10 elevado a la menos 7 subunidades Weber sobre amper por cada metro de recorrido. Y lo conocemos con el nombre de Henry. eh, Estamos en función de quién? En función de nuestras propiedades magnéticas, magnetización, permeabilidad y campo magnético. ¿Sí? Así que, y recuerdo que el campo magnético tenemos intensidad de campo magnético, H. Inductancia, E mayúscula. Permeabilidad en el vacío, una constante, una constante. Acá vemos, entonces, mostramos para, dado lo explicado, puede apreciar después de dado la explicación que cada uno de los términos, cuando nos pidan intensidad, sabemos que H o inductancia o densidad de flujo es E mayúscula. Mostramos la magnitud magnética del sistema EGS, factor de conversión del sistema internacional. Magnetización, excitación, densidad, inducción, densidad de flujo, flujo magnético, permeabilidad magnética y permeabilidad relativa. Unidades para un sistema, para el sistema CGS y el factor de conversión. Sistema internacional. Entonces, ya vimos que
Densidad de campo magnético. Un campo magnético tiene en amperes por cada metro. Pero el flujo por inductancia se medir en Gauss o en Tesla, es 9 por cada metro cuadrado. Área. Magnético, Weber, la permeabilidad adimensional, conversión, y como es el sistema internacional. Bien, observemos entonces dicha figura. Tenemos la inductancia y tenemos el campo magnético. Fíjense que entre ellos son perpendiculares. Así que esta figura nos dice que una corriente pasa por la bobina y establece un campo magnético H. Una intensidad de flujo o inducción es mayor. La densidad de flujo aumenta si se coloca un núcleo magnético dentro de la bobina. Pues, aquí observamos nuestra campo magnético, nuestro campo magnético, donde tenemos la corriente, la intensidad de corriente, el cual pasa por la espira, está mostrada. ¿Y quién me va a dar? Fíjense, entre H, que está en esta condición, y muestra magnético va en esta condición, son perpendiculares. Así que para el material, el flujo, la intensidad de flujo no es más que la permeabilidad por el campo magnético. Esto me indica que son perpendiculares. ¿Sí? Entonces, la condición es el campo magnético en el vacío y la magnetización en el vacío, o el momento magnético. M es nuestro momento magnético, magnetización. Y fíjense que tomamos como referencia en el vacío, la sumatoria de ellos. Entonces, el campo magnético es la sumatoria. En el material es la sumatoria para la condición en el vacío del momento magnético y el campo magnético. ¿Sí? Así que acá vemos cómo se compone. Sin el núcleo de hierro, este es el núcleo de ferrita. Acá simplemente cómo sería el flujo que tenemos aquí, esto aquí, el campo magnético. Acá se está generando un campo magnético. Esa espiral me está generando un campo magnético. De esta manera. Está alrededor de toda, va dentro de la espira, la velocidad de flujo, como se observa allí.
Vuelvo a refrescar con las diferentes condiciones del sistema SS, que son las unidades electromagnéticas, el cambio internacional y la conversión. Para dejarla de una manera más aplicada a nuestras condiciones magnéticas, con diferencia a la tabla comparativa anterior. Acá tenemos masa de magnetización que no se presentaba en la otra tabla. Tenemos el momento magnético, tenemos la polarización, el volumen, magnetización y la diferencia de potencial de fuerza electromotriz. ¿No? Potencial magnético. Lo magnético tenemos la intensidad, inductancia. Dicho todo esto, vemos la aplicación, operamos. Nos dice, bueno, obtener la magnetización máxima, también conocida como la magnetización de saturación, que se puede esperar o lo puede soportar el hierro cuando sus parámetros están en CCU, centrada en las caras, y tiene un valor de 2.866 astros. Comparamos este valor con el de 2.1 de Tesla, valor de la densidad de flujo de saturación observado de manera experimental para el hierro. Entonces, me dice cuál es la magnetización máxima. Sería máxima o de saturación. En este caso, ¿ok? Dado condiciones, dice, bueno, basado en los espines electrónicos impares, se espera que cada átomo de hierro tenga 4 electrones que actúen como un dipolo magnético. Así que el número de átomos por metro cúbico de hierro, esa condición está dada por la siguiente ecuación. Número de hierros de átomos dividido para su volumen. Así que sabemos que tiene 2 átomos por cada celda y un dipolo magnético, es decir, que es la condición de valor en antro por 10 a la menos 10 que ha llevado a metro y elevado al cubo para que quede en volumen. Entonces me está dando un número de átomos de hierro por metro cúbico de 8.496 por 10 a la 28 átomos de hierro por cada metro cúbico. En este sentido, la magnetización máxima por el volumen de saturación corresponde al momento magnético total disponible, es decir, por cúbico. Entonces, la saturación, el momento de saturación es nuestro número
átomos de hierro, ¿sí? Multiplicado por nuestra constante función de el área, metro cuadrado de hierro, y por cuatro caras, porque recuerden que son, un átomo de hierro tiene cuatro electrones por cara. Tiene cuatro electrones acá, unidades de magnetrón por cada átomo. Cuatro electrones. Así que el momento de saturación, lo máximo, nuestra magnetización de saturación es de 3,15 por 10 a la 6 astros por cada metro. Pues necesitamos es por cada metro lineal en ese bloque de hierro o de ferrita. ¿Esto para quién? Y esto corresponde para el hierro, para la ferrita. Y tenemos esta condición para la ferrita, que más nos estaría haciendo falta. Un momento acá para ver qué más nos está haciendo falta. Con calma. En este sentido, para convertir el valor de la magnetización de saturación en flujo, inducción, o también conocido como una inducción, en su unidad en Tesla, debemos conocer entonces permeabilidad en el vacío por la magnetización de la ferrita. Debe ser mucho mayor que el campo magnético en el vacío. Así que la inducción por saturación no es más que la ecuación que me corresponde para la condición de Newton cero en el vacío por el momento de saturación. Donde la inducción, ¿inducción de quién? De esa saturación responde a 3,96 Tesla. Sería Weber por cada metro al cuadrado. Entiéndase que esta es la inducción de saturación. Es mucho mayor a la condición del campo magnético. Para que pueda existir el campo magnético debe existir un flujo magnético. Debe ser tal que va a aportar a ese campo magnético. Gracias.
por su atención. Hasta nuestro próximo